Bueno, ahora sí, vamos con la última función de las cuatro que nosotros estamos viendo para nuestros datos. Ya vimos cómo integrar para un objeto lo que viene siendo el select, que es con la función obtener datos. Ya vimos el update, que es directamente desde los setters de nuestros objetos. Cuando yo cambio el valor de mi objeto, se cambia también dentro de la base de datos y me lo permite o no me lo permite. Tal vez aquí en el setter también sería importante mmm, poder informarle al usuario que un valor no ha cambiado. Eh, pero bueno, necesitaríamos hacer un tipo de consultas. Y bueno, por el momento eso no lo estamos haciendo. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La función insert la hicimos desde el crear usuario, que ese fue el video basado y pasado. Y además creamos una función secundaria para no tener tan amontonado lo que viene siendo el crear usuario, que es para poder insertar nuestro usuario, ¿no? Esta es privada porque no queremos que se pueda utilizar fuera de esta clase. Luego, mmm, ok, posterior a eso, sigue ver, perdón, cómo vamos a hacer nuestro delay. Nuestro delay nosotros no lo vamos a hacer desde una función estática, vamos a hacerlo desde una de las funciones que nosotros tenemos como funciones normales. Tenemos el def presentar datos y vamos a crear una que sea eliminar usuario. Muy bien. Para poder realizar lo que viene siendo nuestro delay, pues obviamente vamos a necesitar, esta ya no la ocupamos, no realizar un ratón, sino obtener un resultado de intentar eliminar nuestro valor. Y nuestro where pues no es el where que obtengamos, sino más bien debe de ser un where personalizado. Ese where debe de ser que nosotros queremos eliminar nuestro, perdón, este es un self. Nosotros queremos eliminar nuestro usuario cuando el ID corresponda con nuestro ID. Y además cuando nuestro nombre de usuario corresponde con el nombre de usuario y todo lo demás, ¿no? Todo eso lo tengo acá. Entonces aquí está. Nombre de usuario y rol. Copio. Y pego. Ahora vamos a ver que tengo un pequeño problema aquí. Eso es porque me faltó el self.id. Self.nombre de usuario es self. Self.rol y self.contraseña. Ok. Si queremos eliminar el usuario, tenemos que asegurarnos que estamos eliminando al usuario correcto. Nuestro nombre de usuario debería ser más que suficiente, o nuestro ID aún mucho mejor, para poder eliminar a nuestro usuario. Sin embargo, esto vamos a hacerlo por una cuestión de seguridad, porque por el momento no estoy seguro cómo bloquear nuestro constructor.
Como no estoy seguro cómo bloquear el constructor, entonces yo no puedo actualizar datos. Yo más bien dicho, yo no puedo estar pasando un ID en específico. Entonces no deseo... quiero que al menos el usuario tenga que tener todos los datos para poder eliminarlo. Tiene que conocerlos, ¿no? Porque si crea un objeto de tipo dato usuario que simplemente sea un número de ID al azar, un 5, y resulta que ese 5 sí existe, pues me lo va a eliminar. Entonces, para evitar ese tipo de malas prácticas malintencionadas, vamos a guardarlo de esta manera. Todos los datos de mi usuario deben de coincidir para poder ser eliminado. Pero aquí hay un pequeño paréntesis. ¿Cuál es ese pequeño paréntesis? Bueno, si analizamos las tablas que nosotros tenemos, vamos a ver que mi tabla usuario tiene estos valores. Pero ¿qué sucede con profesores, por ejemplo? Todos mis profesores tienen un ID usuario. Todos mis alumnos tienen un usuario. Y todos mis administrativos tienen un usuario. Si ustedes activaron la eliminación en cascada, entonces esto no debería de ser un problema. Simplemente hacemos la eliminación de aquí para allá y se elimina. Sin embargo, si por ejemplo no nos encontráramos en la tabla usuarios, sino que nos encontráramos por ejemplo en la tabla alumnos, si nosotros vamos a eliminar un alumno, ese alumno debe de eliminar todos los datos que le pertenecen. Eso incluye el usuario, eso incluye probablemente sus calificaciones, eso incluye una gran cantidad de valores. Como no voy a hacer el objeto de tipo usuarios, no puedo verlo desde aquí para allá. Pero entonces vamos a ver cómo sería el eliminar un usuario cuando nosotros necesitamos eliminar otro dato aparte. Pongámoslo así. Supongamos que no tenemos la eliminación en cascada y hay datos que le pertenecen al usuario que también se deben de eliminar. ¿Cuáles son esos datos? Pues bueno, si tipo es un administrativo, pues debe ser borrar el administrativo. Si tipo es la otra cosa y demás, pues debe de poder eliminar ese otro, ¿no? Vamos a verlo simplemente como una prueba porque nuevamente necesito... Bueno, no. Vamos a verlo mejor sí desde alumnos, pero no, es que sería crear mucho. Vamos a simularlo solamente porque no tengo bien creado a mis alumnos ni a nadie más. Pero básicamente, si yo tuviera esto mismo dentro de mis alumnos, que yo deseo eliminar a un alumno, ¿no? Um, ahí está. Supongamos que yo quiero eliminar un alumno, ¿no? Voy a pasar el ID, ID, esto me lo pasa, lo obtengo y todo, ¿no? Todo muy bonito. Recordemos que esto lo estamos haciendo en referencia a... Perdón, esto sí va.
si queremos eliminar un alumno, no desde delete, sino lo queremos eliminar desde acá. Entonces, para poder hacer la eliminación del alumno, pero que a la vez elimine a nuestro usuario, pues nosotros, si lo hacemos desde el usuario, lo tenemos en eliminación en cascada, entonces se hace automáticamente, por eso no hay problema. Pero si lo hacemos al revés, lo hacemos desde el alumno, nosotros también queremos eliminar el usuario. ¿Por qué? Porque a pesar de que quien tiene mi ID es el alumno, mi usuario también debe de eliminarse porque es una relación uno a uno. Si no existe mi alumno, pues tampoco tiene caso que existe el usuario. Por lo tanto, necesitamos obtener a nuestro usuario. ¿Cómo vamos a obtener a ese usuario? Pues yo digo, usuario debe ser igual a mi dato usuario. No lo he... Vamos a importarlo. From datos.dat... No, dato usuario import datos. Ahí está. Estoy importando mis datos usuarios. Ahora sí, datos usuarios. Y vamos a obtener los usuarios. ¿Cuáles son los usuarios que yo quiero tener? Pues bueno, es cuando mi ID sea igual a self.id usuario. Recordemos que esto es pensando que nosotros ya tenemos un objeto de esto y nosotros podemos mandar llamar a ese ID. Entonces, los datos que nosotros vamos a tener dentro de la tabla alumnos, dentro de esos datos vamos a tener un ID alumno y dentro de las propiedades de este objeto vamos a obtener ese ID. Entonces yo primero mando llamar o mando obtener a ese usuario. Si... Déjenme recordar que regresa esto. Obtener usuarios. Ajá, ok. Si usuario es mayor... No, si len usuarios es mayor que 0, significa que sí existe un usuario. Entonces esto me debería de poder eliminar mi usuario. Entonces mi usuario yo debería de poder eliminarlo. Se me olvidó. Usuarios. Mi usuario es igual a usuarios 0. Esto debe de ser igual a un dato usuario. Ahí está. Y bueno, entonces mi usuario punto eliminar usuario. Entonces yo debería de poder eliminarlo, ¿no? ¿Qué me regresa eliminar usuario? ¿Qué estoy pensando que me regrese eliminar usuario? Todavía no lo sé. Esto me va a devolver un resultado. Delayed me regresa un status, como el de insert. Entonces, si mi resultado, si mi status tuvo éxito, entonces debe de regresarme como un true. Por el contrario, pues, de hecho, return resultado status.
Ahí está. ¿Pudo o no pudo eliminar? ¿Pudo o no pudo? Por lo tanto, si puede eliminar al usuario... cierto. Ya sé por qué estoy haciendo esto. Porque si no puede eliminarlo, entonces me debe de guardar el error. Acá. Ahí está. Entonces, si puede realizar el resultado, que lo haga. Si no puede eliminarlo, entonces debe de guardármelo dentro de un mensaje de error. Y lo que me debe de retornar es un false. Entonces, vamos a intentar obtener el usuario. Si obtenemos el usuario, si hay más de un usuario, entonces me debe de tratar de eliminar el usuario. Si usuario, vamos a guardar, se eliminó. Entonces, si se eliminó mi usuario, entonces ahora sí me debe de hacer el delay de aquí. Pero si no se eliminó el usuario, me debe de retornar pues un status como false. Y por el contrario, un mensaje que diga algo como no se pudo eliminar al usuario correlacionado con este alumno. ¿Ok? Entonces, como les mencionaba, si vamos a eliminar un usuario que no tiene ningún poder, perdón, si vamos a eliminar un campo, una tabla, un valor que no tiene relación alguna, que no tiene llaves foráneas, entonces simplemente pues intentamos hacer el delay. Si se puede hacer, pues podemos retornar un verdadero. Si no se puede hacer, guardamos nuestro error de por qué no se puede hacer. Recordemos que esto es cuestiones de nuestra programación. Entonces lo recuperamos en log, no lo mostramos al usuario. Y ahora sí, le revolvemos el false. Pero si nosotros queremos eliminar a un eh, un registro que tiene una llave foránea de otra cosa, como es eliminar el alumno, y esa llave foránea o ese dato foráneo debe de estar como que ligado, o que deba de estar ¿cómo llamarlo? Que tenga un sí, ¿cómo llamarlo? Eh, ok. A ver, déjenme lo pienso. Si nosotros vamos a tener problemas para para eliminar al usuario, y ese usuario se debe de eliminar porque no tiene sentido que exista si el alumno no existe, como es en este caso. Si por ejemplo nosotros acá normalizáramos la tabla rol y sacáramos los roles, no tiene sentido que eliminemos el rol, porque el rol puede existir sin el usuario. Eso es de acuerdo a la lógica de mis datos. Yo puedo tener una relación, un solo rol puede tener muchos usuarios diferentes, pero mis alumnos tienen un solo usuario, y un usuario solamente le pertenece o a un alumno o a un docente o a un
o a un administrativo. Como esta relación de mis datos me dice que el usuario no puede existir sin el alumno, entonces yo tengo que eliminar primeramente a ese alumno. Como ya lo eliminé, entonces ahora sí, después de haberlo eliminado, yo puedo realizar la eliminación, que esto recordemos no sería propiamente así. Hay que hacer bien el where, no son con estos datos. Pero bueno, por el momento vamos a dejarlo así. Y obviamente después de esto pues regresamos un valor como verdadero que nos diga que... Más, hasta podemos dejar simplemente regresarlo como verdadero. Y ya con eso nosotros hemos hecho esa eliminación, que es como les digo, cuando queremos eliminar un dato, pero ese dato está relacionado con otro dato, tiene una llave foránea, que el otro dato no tiene sentido que exista solo, por lo tanto también se debe de eliminar. De hecho, si mal no recuerdo, teóricamente, teóricamente, si yo elimino a mi usuario, como es una eliminación en cascada, esto me elimina al alumno y ya no es necesario que elimine al alumno. Entonces, simplemente dejándolo así, yo ya lo voy a estar eliminando, ¿no? Puedo hacer lo mismo en administrativos y en profesores. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Ah, cierto, vamos a ver si funciona o no funciona. La eliminación solamente del usuario, porque lo otro obviamente no funciona. Y estamos aquí. No vamos a intentar crear un usuario, vamos a tratar de eliminar un usuario. Pero para poder eliminar a un usuario, no podemos hacerlo desde la consola. Necesitamos hacer un select, un obtener usuarios. Y no vamos a seleccionar en base a esto, vamos a seleccionar en base al ID. Y por ejemplo, yo quiero eliminar un usuario, ¿no? Quiero obtener un usuario. Si el estatus es correcto, si obtuvimos un estatus correcto, debemos de poder hacer algo. Pero si no, no se encontró el usuario a eliminar. Ahí está. Recordemos que esto es simplemente para la prueba, no es nada importante en cuanto a la lógica. Entonces, si obtenemos un resultado, vamos a obtener usuarios. Yo voy a obtener este usuario y dentro de este resultado, pues yo voy a obtener a un usuario. Vamos a ver. De hecho, obtener usuarios no me da estatus. Me da un resultado de que si está vacío o no está vacío. Entonces no es si resultado estatus, es si usuarios len. Si yo obtengo más de un usuario, entonces yo mi usuario voy a usarlo y voy a eliminarlo. Ahí está. Entonces estoy tratando de obtener un usuario. Si yo puedo obtener ese usuario, entonces voy a... Perdón, aquí es el primer valor que obtengo. Voy a obtener ese usuario y simplemente le voy a decir que me lo elimine y
Vamos a hacer un print que diga usuario eliminado con éxito. Si nos vamos a nuestra base de datos, regresemos a nuestra columna usuario. Vámonos hasta nuestro valor número 81 y 82. Vamos a eliminar primeramente uno de esos dos. Yo voy con el valor número 81. Lo ejecutamos. Y ahí lo tenemos, usuario eliminado con éxito. Vamos a recargar. Nos vamos hasta el final. Y ahí vemos que ya no existe el registro número 81. Esto funcionó. Ahora vamos a usar uno de los que sí están enlazados. Por ejemplo, el número 5. Mi administrativo número 5, que es Luis Díaz, tiene una relación con mi usuario número 5, que es el que yo quiero eliminar. Entonces, si yo intento acá eliminar uno que tenga una relación con un usuario, ejecutamos. Ahí está, usuario eliminado con éxito. Recargamos. Vemos que mi usuario número 5 ya no, perdón, mi administrativo número 5 ya no existe. Y no solamente eso, sino que también mi administrativo, perdón, mi usuario número 5 tampoco ya no existe. ¿De acuerdo? Tengo una pequeña duda. Ok. Ok. Tal vez vi mal, pero vamos a ver. Intentemos eliminar al número 10. Recargamos. No, sí, vi mal, una disculpa. Ahí está, también el número 10 se pudo eliminar sin ningún problema. Entonces, esta sería la forma correcta de nosotros crear un objeto que sirva para el apartado de datos, para que el programador, el encargado de la parte de la lógica, pues pueda crear nuevos usuarios, pueda eliminar usuarios, pueda manejar los usuarios como si fueran objetos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y luego, ahora sí, ya que tenemos parte de lo que vienen siendo los menús, ya que tenemos parte de lo que vienen siendo los datos, vamos a integrarlo todo junto con la lógica. Lo dejamos en este video y continuamos en el siguiente.